Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de cierre del proyecto Nortinas 2, Más que Minería, Mujeres Liderando el Futuro, proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025. Pudimos conversar con distintas mujeres del sector de la minería en el entorno de transporte, como Marianela Cifuentes, del transporte de carga, también del coach organizacional o ejecutivo, en el caso de Lisette Otero Rojas, del grupo Lidero con Valentía, así como Rosa Esther Salazar, en el entorno de la economía circular y la investigación con Evelyn Melo Aguilera. A continuación les mostramos un clip para revivir todo lo que estuvimos haciendo en este proyecto titulado Nortinas 2. Mi concepto de valentía es salir a la batalla aún sabiendo que puedes fracasar. Bueno, yo partí porque me gustaba mucho el tema minero. Me gustaba más la geología más que la ingeniería. No obstante, en el camino me fui convenciendo que la ingeniería civil metalúrgica era mi campo vocacional. Apenas en esta empresa tan grande como Minera Escondida, cuando yo presenté los no sé los capuchones adosados de carne, ellos me pidieron hacer un chaleco para estandarizar a toda la gente de la mina. El primer chaleco que sacamos fue esa cinta reflectante, la cortamos, hicimos el cerro como era antes el logo, lo pegamos con neopren y ese fue el primer chaleco que nosotros entregamos a Minera Escondida. Veíamos entonces los distintos clips de lo que fue la grabación de los 4 capítulos de Nortinas 2, en que pudimos conversar con mujeres de los distintos sectores de la industria minera. Y ahora vamos a continuación con el saludo de la Seremi de Gobierno, Paulina Larrondo. La industria minera hoy día es clave para el avance y desarrollo económico no solo de la región, sino también del país. Y en ese marco, incluir a las mujeres en un plano de igualdad en ese mercado laboral es un desafío que tenemos que afrontar de manera decidida. Quiero felicitar en este programa al medio regionalista que instala esta iniciativa que visibiliza el aporte efectivo que ya muchas mujeres están realizando en la industria minera y que además implica que se transformen estas mujeres en un referente para que aquellas mujeres que tienen interés, pero que sienten que muchas veces no tienen las puertas para poder ingresar a un trabajo mucho más digno, un trabajo en mejores condiciones laborales de lo que muchas mujeres lamentablemente no pueden realizar. Hoy día estas mujeres referentes marcan el inicio de ese camino. Continuamos entonces con esta actividad de cierre del proyecto Nortinas 2 de Diario Regionalista, proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025, acompañados de Hanna Goldener Callejas, Seremi de la Mujer y Equidad de Género en la región de Antofagasta, psicóloga, máster en la Universidad de Valencia, diplomada en transversalización de género en políticas públicas, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá conversando en este último, en esta actividad de cierre, ¿verdad? Sí. Así que muy contenta. Ha sido un proceso intenso. Hemos conversado con distintas mujeres de el entorno minero, del área del transporte, de la investigación, de la economía circular y también del coach ejecutivo que está realizando cambios en la cultura organizacional de las distintas industrias productivas. Conversemos un poco, estimada Seremi, sobre esta campaña que han estado llevando a cabo, sobre una ley. Esta campaña que tenemos este año se llama Una ley en nombre de todas. A mí me gusta explicar siempre que dentro de las funciones que tenemos como ministerio, una de las funciones es la prevención y desde ahí todos los años sacamos distintas campañas. El año pasado tuvimos una campaña que se llamaba Si es violencia no la hagas viral, pensando precisamente en el fenómeno de la violencia que ha aumentado mucho en la gente joven según los estudios que ha hecho el INJU y otros organismos, y además que los medios de comunicación hoy en día entre la gente joven principalmente son digitales y desde ahí lo que hacen es viralizar contenido íntimo, contenido violento. Entonces la campaña apuntaba precisamente a eso. Y este año tenemos una nueva campaña que se llama Una ley en nombre de todas
que lo que busca es más allá de solamente la sensibilización y la prevención de la violencia, sino que además lo que queremos hacer es llevar a la comunidad, a la gente, a las mujeres en general, la nueva ley de violencia integral que entró en vigencia el año pasado. Ya llevamos un año con la ley. Y lo que hacemos a través de esta campaña es sensibilizar, pero también explicar en qué consiste la ley, dónde pueden informarse respecto a ella y de qué manera la ley actualmente lo que hace es modificar la forma en que entendemos la violencia. ¿Por qué? Porque antiguamente se entendía la violencia contra las mujeres en un ámbito prácticamente y exclusivamente privado, dentro de lo que ocurría dentro de la casa, ¿verdad? Hablábamos casi solo de violencia intrafamiliar. Y dentro de la violencia intrafamiliar entendíamos que ocurría violencia física, económica, psicológica, ¿verdad? Sexual también en algunas oportunidades. Lo que hace la ley es entender que la violencia hacia las mujeres es un concepto mucho más amplio que sale solamente del hogar y por lo tanto incorpora nuevas formas de violencia. Como la violencia vicaria, ¿no? Como la violencia vicaria, ¿verdad? Que no lo nombra como tal, pero sí especifica que es este tipo de violencia que el victimario lo que hace es dañar a los hijos o a las hijas para dañar directamente a la madre, ¿verdad? Y hay manifestaciones muy dramáticas y pensando que estamos en diciembre, comentarte que en diciembre nosotros tenemos el día 19, que es el Día Nacional contra el Femicidio, y se hace precisamente en memoria de una chiquita que se llamaba Javiera Neira, que en un contexto de violencia, el padre estaba maltratando a la madre, ella se cruza y lo que él hace es tomarla y arrojarla del 8º piso. Esa, por ejemplo, es una de las peores manifestaciones de violencia vicaria y no estaba siendo contemplada desde esa óptica, ¿ya? Y además de eso también incorporamos otras formas de violencia, la violencia en el trabajo, ¿verdad? La violencia institucional, la violencia política, la violencia ginecobstétrica, que también es un tipo de violencia que estaba muy normalizada y yo con cada mujer que he hablado tiene alguna experiencia directa o conoce a alguien que vivió ese tipo de violencia. Y algo que sí me gusta a mí aclarar muchísimo es que las leyes no están hechas en contra de los hombres. Ya, esta no es una ley en contra de los hombres, es una ley a favor de las mujeres, independientemente de quién sea la persona victimaria, porque puede ser su pareja hombre, pero también podría ser una pareja mujer, ¿verdad? O las instituciones. Y en el caso, por ejemplo, de la violencia ginecobstétrica, lamentablemente ocurre que en general la mayoría de las personas que violentan son enfermeras o son TENS, son las mismas mujeres. Entonces, lo que buscamos a través de esta campaña es dar a conocer toda esta información. Entonces tenemos la campaña que está saliendo en las redes, en los medios, y además nosotras estamos yendo a distintas agrupaciones, clubes deportivos, club de adulta mayor, centros de madre, etcétera, en toda la región, hablando de la ley, explicando, porque necesitamos que la gente no solamente conozca la ley, conozca las formas de violencia para que pueda sensibilizarse, pueda reconocerla y pueda decir, oye, estoy viviendo violencia cuando, por ejemplo, voy a un CESFAM y me tratan mal. ¿Ya? Una violencia institucional. Me niegan los anticonceptivos. Me niegan los anticonceptivos. O en el trabajo, por ejemplo, me echaron por estar embarazada. O distintos tipos de cosas, ¿verdad? O lo que pasaba con la violencia ginecobstétrica. O sea, estaba en el momento de parto y me violentaron, pero yo entiendo que eso le pasa a todas. No. Eso no es algo que tiene que seguir pasando y por lo tanto estamos informando, estamos sensibilizando y le estamos dando a conocer sus derechos a las mujeres para que puedan exigirlo. Seremi, para las mujeres que nunca han realizado una denuncia, ¿dónde dirigirnos? ¿Cómo comenzar? Lo primero que yo creo que una mujer puede hacer es, si no se atreve a más, por ejemplo, y está muy asustada y no sabe qué hacer, tenemos un número telefónico que es el 1455, que es el número del Sarnamec Te Atiende, que atiende desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Es un número en donde exclusivamente es para resolver dudas. Cualquier consulta, si uno tiene un amigo, una vecina, escucha, es presencia una situación de violencia, escucha gritos, puede llamar, escribir y llamar a este número y le van a orientar. Ahí atienden personas que son expertas en temáticas relacionadas con violencia, entonces las van a ir orientando. Pero las denuncias se tienen que hacer con Carabineros
con la PDI. O también al artículo 4242, que es el denuncia segura, por ejemplo, que también es un mecanismo bastante expedito. Siempre yo digo, cualquier persona puede denunciar, no necesariamente tengo que estar yo viviendo la situación de violencia, yo puedo estar viendo qué está pasando en la otra persona. Puedo estar escuchando que en la otra casa Exactamente, cualquier persona puede denunciar. Después, la víctima ratifica o no ratifica esa denuncia. Sabemos que las mujeres se demoran en promedio 7 años en denunciar. Entonces, muchas veces esa mujer que está viviendo violencia a lo mejor no se va a atrever, pero esa denuncia de parte del vecino, de la vecina, puede incluso detener una situación y evitar un femicidio. Y por eso es tan importante que todo el mundo se sume a esto. Continuamos entonces, Seremi, pero ahora desde las brechas que enfrentan las mujeres a nivel laboral en torno a la inclusión de la minería. El último informe de Cochilco señala que la región de Antofagasta concentra 61,7% de las mujeres que trabajan dentro de la minería, pero que solo 6,8% ocupa cargos de jefatura, sí, y 11,8% llegan a posiciones de toma de decisiones. Sí. Es decir, nos falta todavía mujeres en espacios de decisión. ¿Cuál es el llamado a las distintas industrias para incluir a mujeres en estos espacios de liderazgo? Mira, yo creo que hasta en este último tiempo en que hemos ido trabajando fuertemente con las empresas, sobre todo acá en Antofagasta con las empresas mineras, que sabemos que cumplen un rol súper importante porque además son quienes entregan la mayor cantidad de cargos, ¿verdad? Y también que las condiciones laborales en que la gente trabaja son mucho mejores, ¿verdad?, que en otros mercados. Sí. Hemos tenido que trabajar muy directamente y fuertemente con ellos. Y lo que pasaba antiguamente era que existía esto de que es que queremos contratar mujeres, pero no hay. Sí. ¿Verdad? Y era porque efectivamente es un proceso súper largo. O sea, estamos hablando desde la infancia, la primera infancia, por ejemplo, desde que yo entro a estudiar al colegio y me empiezan a decir que no puedo hacer ciertas cosas, por ejemplo. Estamos hablando, yo no sé si tú eres joven todavía, pero en mis tiempos a mí me hacían bordar y a mis compañeros lo hacían construir una caja de zapatos, por ejemplo, para los zapatos. Claro, fútbol para el varón, danza claro, para la dama. Danza para las chicas, sí. Incluso en temas de lenguaje, o sea, las mujeres hemos tenido que entender cuándo se nos incluye y cuándo no. O sea, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una... No sé si lo leí o lo vi o me contaron. Pero una profesora en un colegio, por ejemplo, que les dice, todos los niños anótense para la fiesta de fin de año. Todos los que vayan a ir, anótense. Entonces los niños varones van y se anotan y las niñas no. Porque ella dijo, todos los niños. Y la profesora dice, no, cuando digo niños me refiero a todos. O sea, las niñas van y se anotan. Y después, la semana siguiente, la profesora dice, todos los niños anótense para fútbol. Y las niñas se anotan y la profesora dice, no, me refiero a los niños. Claro. Entonces, las mujeres hemos tenido que ir interiorizando cuándo el todos sí nos incorpora y cuándo no. Por eso es tan importante el tema del lenguaje. Incluso también. El tema del lenguaje, académicamente, todavía escuchamos expresiones como la historia del hombre. La historia del hombre, sí. Eso es algo que también hemos estado haciendo. Me salió un poco el tema, pero que hemos estado haciendo harto, que es ir a las instituciones y algunas empresas también a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Y no hablamos del lenguaje inclusivo no binario, que ya sabemos que es un lenguaje que genera cierta controversia en algunas personas, cierta resistencia, sino un lenguaje que efectivamente... se entienda que el masculino no es genérico y que uno puede usar conceptos que sí son genéricos. Yo, en vez de hablar de los compañeros de trabajo, puedo hablar del equipo de trabajo. Claro. Por ejemplo, y son conceptos que realmente son genéricos y eso hace que uno se tenga que demorar un poquito más antes de hablar o antes de escribir el correo, pero tener este gesto de poder, ¿verdad?, incorporar a todos y todas. Ahora, volviendo al tema de las empresas, hemos tenido una muy buena recepción por parte de las empresas. Las empresas se están sumando de varias maneras, por ejemplo, a través del compromiso de incorporar la norma 3262, que es la norma de conciliación de vida familiar, personal y laboral. Hemos estado acompañando también a estas firmas de convenio y de compromiso, porque no es... ¿Y por qué me gusta relevarlo mucho? Porque no es una obligación. La norma nadie obliga a las empresas, grandes o pequeñas, a incorporar la norma.
¿sí? No van a ir a fiscalizarlo, no los van a sancionar por no tenerla. Es completamente voluntaria. Y además tiene un proceso que es bastante largo, porque requiere tener que remirar las prácticas con perspectiva de género en todas las áreas, desde la infraestructura hasta el sueldo. Y lo organizacional, ¿no? En las mineras, Todo. La cultura de los viejos. Exactamente. Y la incorporación de la norma hace que tengan que modificar, ¿verdad?, cultura interna. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto en muchas empresas que se están poniendo con esta norma. Y eso habla también de una mirada de género que yo quiero creer que de verdad lo están incorporando desde la conciencia y desde el sentido y no solamente desde el número, porque como te digo, no es una obligación hacerlo. Y cuando nosotros tenemos estos espacios y tenemos estas instancias y nos reunimos sobre todos los países, por sobre Perú, países que son fuertes en minería. Y siempre digo que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Sí. Eso significa que estamos siendo mirados desde el extranjero. O sea, desde afuera están diciendo ya, ¿qué hizo Chile? Que hoy día tenemos un 23,1% de mujeres incorporadas en minería. Y no es solamente el número, es cómo lo hacen. Sí. Y uno no puede mostrar la hilacha y hacerlo mal y decir no, solamente estoy incorporando y en el fondo hay violencia adentro, hay discriminación, hay sueldos que son menores, por ejemplo, etcétera. Entonces algo que estamos con mucha énfasis promoviendo, ¿verdad?, que las condiciones de empleabilidad sean las mejores y el tema de además que haya procesos de desarrollo de carrera. Una cosa es que ingresen mujeres y otra cosa es en qué cargos ingresan, ¿verdad? Porque si podéis llenáis de puras mujeres en cargo administrativo, está bien que haya mujeres si quieren estar en cargo administrativo, está bien, pero hay muchas mujeres que quieren estar en cargos operarios. Y el reto que también supone llevar a los proveedores de la gran minería a realizar estos cambios, porque ellos son una fuerza laboral muy grande. Aunque, claro, se habla de las industrias grandes, de las empresas grandes como SQM, BHP, AMSA. Ellos trabajan con un grupo de proveedores y contratistas y ellos son parte también de este cambio. Por ejemplo, AMSA ha realizado cambios para poder impulsar que se incorporen que los contratistas mujeres. tengan, sí, efectivamente. Lo que yo sé es que no lo están exigiendo de sopetón, porque saben que implica un reajuste también a los equipos de trabajo. Tampoco la idea es que desvinculen hombres para contratar mujeres, o sea, esa no es la idea. Entonces es un proceso para que las empresas contratistas empiecen a incorporar más mujeres y que también tengamos el tiempo de que las mujeres estén preparadas. Sí. Y eso va de la mano, porque no es solamente ingresar. Tiene que haber mujer preparada y para eso tienen que haber estudiado, ¿verdad? Entonces tienen que haber capacitado. Hay muchas empresas que están invirtiendo a través de la franquicia tributaria, por ejemplo, en capacitar mujeres que después son contratadas por la misma empresa. Entonces las capacitan en manejo de camión, tolva, yo no sé el nombre de los camiones. CAEX. Los CAEX. El otro día yo estuve en una empresa, hoy se me fue el nombre, pero fuimos a conocer a una chica que manejaba un camión perforador, pero en subterránea. Entonces imagínate para ella, y habían 2 solamente que estaban haciendo eso. Y esas mujeres también fueron capacitadas por esta misma minera. Y hasta eso, ¿verdad? En la utilización de la misma franquicia tributaria para poder capacitar mujeres y poder contratarlas y tener más mujeres. Ahora, el desarrollo de carrera, el que lleguen a ocupar cargos de dirección, ¿verdad?, son los desafíos que tenemos. Yo creo que hay 3 desafíos. Primero, que haya desarrollo de carrera. Segundo, que ocupen cargos de jefatura, ¿verdad?, cargos de dirección, de toma de decisiones importantes. Y tercero, que es una de las cosas más complejas a mi gusto, es la brecha salarial. Porque todavía hay empresas que tienen una brecha salarial entre lo que ganan los hombres y ganan las mujeres, estando en el mismo cargo, estando en el mismo turno, con la misma cantidad de horas, con la misma responsabilidad. Eso en general no lo vemos en el servicio público, porque en el servicio público los cargos están dados por grados, claro, independientemente de tu género. Pero en las empresas ocurre cuando yo les pregunté, oye, pero ¿por qué esta persona gana menos si hace lo mismo y lleva trabajando al mismo tiempo?
Y la respuesta en general siempre ha sido es que no supo negociar. Porque eso es lo que se estila. Como si los derechos laborales fueran algo negociable. Exactamente, no supo negociar su sueldo. Entonces yo le decía, ya, pero es que ahí tampoco estamos teniendo perspectiva de género. Porque una mujer que es jefa de hogar, por ejemplo, que no está recibiendo pensión de alimentos o que tiene ella que sacar adelante a su familia sola, evidentemente que no va a negociar tan bien porque lo que necesita es tener trabajo. Entonces tampoco te podí... Evidentemente que no todos llegamos con un pitch elevator a un trabajo. No, nada. O sea, y uno tiene la creencia de que, pucha, si negocio muy alto me pueden dejar afuera. Entonces ahí es complejo. Y no es justo también que por la capacidad de negociación de una persona estés ganando, no sé, hasta 1 millón menos que otro por solamente por eso. Y no porque tus capacidades sean así o nada de eso. Hay un proyecto de ley, aprovechando de contarte, que apunta a igual pega, igual paga. Es un proyecto de ley que se conversó y que estuvo en discusión durante mucho tiempo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros lo retomamos y estamos tratando de impulsarlo porque efectivamente lo que queremos es que haya justicia, y cuando hablamos de justicia hablamos de equidad. Y eso tiene que ser en todos los niveles, incluso a nivel del sueldo. Ni que ellas ganen más, ni que ellos ganen más, que todos ganen lo mismo. Avanzando entonces con la entrevista, conversábamos también dentro de los capítulos de Nortinas 2 junto a Evelyn Melo Aguilera, ingeniera metalúrgica ingeniera civil metalúrgica. Ella pertenece al departamento, al DIM de la UCN, y hablábamos sobre la incorporación de las mujeres en estas carreras STEM. Sí. Datos del Mineduc y del Ministerio de Ciencias a 2024 muestran que 52,6% de las matrículas universitarias corresponden a mujeres, pero solo 20,8% ingresa a carreras STEM. Es muy poquito, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos un programa también que lleva un par de años funcionando, que se llama Más Mujeres en STEM, precisamente, que lo que apunta es a que la situación económica no sea un impedimento para que las mujeres estudien carreras relacionadas con la tecnología, la ciencia, las matemáticas, etcétera. Que investiguen también, porque la participación de investigadoras subió de 37,7 a 40,4 en un año, pero sigue siendo, todavía no es un 50%, ¿no? Y no, el tema de las investigadoras yo creo que es aún más complejo, porque hay muchas mujeres investigando, pero son pocas las mujeres que son publicadas. Sí. Yo una vez lo conversaba, estuvimos en una actividad un tiempo atrás, precisamente con la Seremi de Ciencias en ese momento, con algunas científicas importantes de Antofagasta, y era muy complejo el tema de la publicación de las mujeres cuando investigan, y lo otro es que al haber brechas, al haber lapsus de tiempo, en donde ellas no estaban estudiando, investigando o haciendo publicaciones, muchas veces por maternidad, se les castigaba por eso y les decían, no, es que estuviste, no sé, 2 años sin investigar, sin hacer ninguna publicación, entonces en este momento a mí no me conviene económicamente publicarte. Algo que pasa muy piola, porque también es parte de esta temática, es que para poder investigar académicamente tú tienes que pasar a ser generalmente profesora planta. O sea, tienes que alcanzar un nivel de contratación que incluye un porcentaje de horas administrativas, de horas en aula, que te da a estas horas de investigación. Sí. O bien ganarte proyectos. También. Y estos proyectos, y eso era lo que era tan complejo, no se adjudicaban por estos periodos vacíos de tiempo. Oh. Entonces ahí es donde tampoco, nuevamente, la perspectiva donde está. Las mujeres muchas veces están a cargo de la crianza y los cuidados de hijos o adultos mayores, por ejemplo, y seguimos siendo castigadas en algún ámbito con respecto a esto. Continuamos entonces, Seremi, ahora con respecto a la participación de las mujeres en el rubro de transporte. Durante nuestro primer capítulo con Marianela Cifuentes, presidenta de Gremutrans y empresaria del rubro de transporte, conversábamos sobre el bajo porcentaje de mujeres que están en el área de transporte, menos del 1%. Muy pocas. De mujeres que logra conseguir esta licencia A5. Sí, efectivamente. Y no solamente que lo logra conseguir, sino que se dedique a este rubro, que es un rubro que yo creo que de todos los rubros que hay... Sí, es el más masculinizado. No sé si el más, pero uno de los más, porque me atrevería a decir que el más masculinizado es la pesca. Oh. Es complejo el trabajo. Nosotros tenemos una mesa de mujer y pesca que se escapa un poco del tema, pero
Pero, por ejemplo, los permisos generalmente los tienen todos los hombres, ellas solamente pueden recolectar. No y ahora con la ley de permiso. caletas habría que ver Sí. cuántas mujeres Exactamente, pueden avanzar ese sí. espacio de liderazgo. Sí, ha sido bien complejo ese rubro, muy masculinizado. Y sí, después el rubro del transporte es complejo, lo conversábamos antes, ¿verdad? Que en general las que están más vinculadas con el rubro del transporte o la logística trabajan en los puertos. Sí. En los puertos hemos visto harto avance, hemos visitado también instalaciones en Mejillones, por ejemplo, donde nos invitaron precisamente a que conociéramos las mujeres que estaban trabajando y lo que estaban haciendo. Y ahí vimos con el equipo a las chiquillas que estaban manejando estas grúas gigantescas. Se ha hecho una incorporación importante, pero claro, desde una empresa más grande. Pero cuando pensamos en mujeres que están manejando sus propios transportes, por ejemplo, ahí son muy poquitas, de verdad. Lo que sí estamos haciendo, porque tenemos una mesa que es la mesa Mujer, Logística y Transporte, donde Marianela también es parte. Estamos con metas que tienen que ver con mujeres accediendo a las licencias, ¿verdad? Y hemos estado trabajando con algunas empresas que están siendo parte de la mesa, que hace poco, por ejemplo, certificaron a un grupo de mujeres en manejo de de buses de transporte de pasajeros, y de a poquito. Eso es un proceso bien lento, pero que afortunadamente en este último tiempo lo hemos tomado, lo hemos tratado de levantar. Una mesa que estaba sin mucho movimiento, y en este último año hemos hecho cosas, y estoy segura que en lo que nos queda, por lo menos de administración a nosotros, yo voy a encargar ahí de que por lo menos más mujeres puedan acceder a esto, ¿verdad? Porque que no digan que no hay. Claro. Sí, ese es el punto. Acercándonos ya al final de esta entrevista, estimada Seremia, ha sido un gusto conversar con usted sobre todo el panorama que están viviendo las mujeres en estas distintas áreas productivas. Nuestra última entrevista de Nortinas 2 incluyó la presencia de Lisette Otero Rojas, administradora de empresas, CEO del grupo Lidero con Valentía, y conversamos un poco sobre la Ley Carín. El balance oficial de la Ley Carín reporta que entre agosto de 2024 y junio de 2025 se recibieron alrededor de 44.212 denuncias, 66,4 fueron presentadas por mujeres y 87,5 correspondió a acoso laboral. Tenemos ahí todavía claramente una problemática fuerte a trabajar. La Dirección del Trabajo realizó 2.117 fiscalizaciones, aplicó 993 multas y solo en 21,3% de los casos se constató vulneración efectiva. Todavía tenemos brechas, ¿no? A nivel organizacional hay muchos hombres que piensan que esta ley viene a dar espacio para que se hagan denuncias falsas. Ya, qué bueno que lo planteas. Y hay varias cosas que me gusta aclarar siempre sobre la Ley Carín. Primero, que no es una ley creada para las mujeres. ¿Ya? La Ley Carín es una ley que viene a proteger a todas las personas que trabajan. Mujeres, hombres, personas de la diversidad sexogenérica. A todas y todos. Entonces, eso de decir, no, es que esta ley viene que viene en contra de los hombres. No es así. Lo que busca la ley, y lo que busca la ley, el espíritu de la ley, como hablan los abogados, ¿verdad? El espíritu de la ley no es punitivo. El espíritu de la ley es preventivo. Lo que se busca a través de esta ley es que las empresas y los empleadores puedan definir y reconocer los riesgos psicosociales que tienen y puedan generar un programa que no sea solamente el plan de prevención, sino que sea un programa que busque modificar el clima laboral, ¿verdad? Que modifique la cultura de tal manera que la violencia ya no sea parte de lo cotidiano, ¿verdad? Lo decíamos antes, esto de los viejos. Claro, no, es que aquí así funcionamos, no es que aquí nos tratamos así. Claro. No, porque estamos hablando de personas adultas en un espacio laboral y por lo tanto el buen trato debe primar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de violencia en el trabajo, por ejemplo, hablamos de maltrato, hablamos también de que tiene que cumplir con ciertas características. Y una de esas características es que tú te sientas menoscabado, que tu trabajo se vea, que tu continuidad laboral se vea puesta en riesgo, por ejemplo. Y si una persona, hombre o mujer, pone una denuncia falsa en contra de otra persona, lo que está haciendo es ejercer violencia.
porque la otra persona se siente menoscabada, su trabajo se ve en riesgo, ¿verdad? Y además es apuntado o apuntada por sus compañeras y compañeros de trabajo. O sea, la persona que está siendo acusada vive una situación muy compleja. Entonces, ahí que las personas que son acusadas y salen libres porque una denuncia falsa, tienen todo el derecho de poner otra denuncia en contra de la persona. Incluso tienen el derecho ante los medios de comunicación de pedir Además, el derecho a réplica. O sea, sí. ustedes pueden contactar a cualquier medio de comunicación que los ha citado, por así decirlo, y pedir que se aclare esta temática. Así es. Y yo creo que es súper importante que la gente entienda que hay principios que se tienen que cumplir, ¿verdad? Está el principio de inocencia, en donde la persona tiene que demostrar que efectivamente ocurrieron los hechos, ¿verdad? A través de distintas pruebas, y un proceso investigativo. Y si se descubre que efectivamente es una denuncia falsa, como te decía, la persona que fue acusada puede poner una contradenuncia y hacer el proceso como corresponde, y la persona tendrá las sanciones que merece. Entonces, la invitación es a entender primero que la ley busca que tengamos espacios laborales bien tratantes. Eso es, que dejemos de vivir en una sociedad en donde el maltrato, el bullying, el acoso está tan normalizado, sino todo lo contrario. Y que eso también requiere no solamente la ley, requiere que las personas entiendan que es responsabilidad de cada uno. Las leyes por sí solas no modifican culturas. Las leyes por sí solas no cambian nada. Claro. Las personas tenemos que modificar nuestras conductas para modificar las conductas, la cultura. Las personas tenemos que entender cuál es nuestro rol para que los espacios laborales, los espacios educacionales, los espacios, cualquier tipo de espacio sea un espacio bien tratante y donde la gente no termine con ganas de morir. Sí, de eso se trata en el fondo. Dejamos entonces el micrófono abierto para usted, Seremi, para que pueda invitar a todas las mujeres que nos están viendo, a las disidencias sexuales de género y a los hombres que también nos ven en esta actividad de cierre, a informarse dónde podemos ver las últimas noticias en torno al trabajo que están realizando. Nosotras tenemos redes sociales. Antes de eso, lo primero, la ley de violencia integral. Nuestra campaña, una ley en nombre de todas, la pueden ver a través de la página web www.unaleynombretodas.cl o leyintegral.cl, y ahí está toda la información. La invitación, por favor, es a que revisen, lean de qué se trata. Una persona informada es una persona que puede tomar buenas decisiones, y por lo tanto toda la información que ustedes reciban, por favor, compruébenla, revísenla. Lo de la ley de violencia integral lo pueden revisar también en la página y pueden saber, miren, hay distintos tipos de violencia y qué puedo hacer frente a eso. Y lo segundo que era, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotras? Las redes sociales. Las redes sociales, efectivamente. Para los Gen Z. El ministerio también, Ministerio de la Mujer, tiene su página web en donde se publica la información de todo lo que se hace a nivel nacional, pero nosotras también tenemos nuestro Instagram, que es la red en donde más nos movemos, Mi Mujer Antofagasta, y también a través del Facebook. Y con esta invitación de la Seremi Hanna Goldener despedimos esta actividad de cierre del proyecto Nortinas 2, proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025. Ha sido un gusto poder recorrer distintas partes de nuestra región, conversando con mujeres, distintas locaciones, distintas industrias, para promover el respeto y la reducción de las brechas que están viviendo las mujeres en entornos laborales, en torno a la inclusión de género.